Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase comenzaremos una serie de videos que nos van a permitir crear nuestro proyecto final sobre un sistema de facturación. Para eso, en esta primera parte, vamos a ver el diseño y la creación de tablas para nuestra base de datos final. Bueno, lo primero que se hace normalmente para diseñar una base de datos es lo que se conoce como relevamiento de datos. El relevamiento de datos consiste en recabar información acerca del manejo de la empresa, ya sea de los procesos administrativos, contables o del área que se desee informatizar. Para eso existen distintas técnicas que pueden utilizarse. Por ejemplo, pueden utilizarse entrevistas, ya sea con preguntas abiertas o cerradas. También se pueden aplicar cuestionarios y también se pueden hacer observación de los procesos con el fin de recabar toda la información referente al área que queremos informatizar. Entonces, tenemos aquí el resultado de un relevamiento que se había hecho para un supermercado. Entonces vemos aquí el resultado de ese relevamiento. El supermercado Nueva Estrella está interesado en contratar los servicios de un analista de sistemas con la finalidad de desarrollar un sistema que permita gestionar las ventas y control de stock de las mercaderías que tiene a la venta, con la finalidad de automatizar los controles sobre los procesos mencionados. Usted tiene una entrevista con el gerente donde le indica cuáles son los requerimientos que necesita el sistema y que son los siguientes. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver los requerimientos que tiene nuestro sistema. Lo primero que nos pide es que se necesita llevar un control de las 5 sucursales de la empresa que cuentan mínimamente con 2 depósitos cada uno donde se almacenan las mercaderías. Bueno, entonces después tenemos también que se requiere almacenar información referente a la empresa, como ser el RUC, la razón social, el logo y la dirección de la página web. De las sucursales se desea almacenar el nombre, dirección, teléfono, celular y el email, además de la ciudad donde se encuentra ubicada. Las mercaderías tienen un código interno, además del código de barras. También se desea almacenar la descripción de la mercadería, la unidad de medida, la marca a la que pertenece, la categoría y el tipo de impuesto, que puede ser 5%, exento y 10%. Entonces tenemos aquí los primeros 3 requerimientos que nos van a permitir entonces empezar con el diseño de nuestra base de datos. Bueno, entonces para ello vamos a abrir nuestro Workbench y vamos a crear entonces nuestro esquema, nuestro diseño de la base de datos. Para eso vamos a irnos en archivo, nuevo modelo y vamos a llamarle a la base de datos, vamos a llamarle super estrella. Todo junto, ¿verdad? Y en minúscula. Entonces así se va a llamar nuestra base de datos, super estrella. Y vamos a crear entonces nuestras tablas aquí, nuestros diseños, y vamos a relacionarlas con las demás entidades que vayamos detectando a partir de ahora. Muy bien, vamos a leer nuevamente detenidamente nuestro requerimiento. Vemos que en el primer ítem nos dice que se necesita almacenar o se necesita llevar un control de las 5 sucursales de la empresa. Entonces hay una empresa que tiene 5 sucursales y cada sucursal cuenta mínimamente con 2 depósitos cada uno y en ese depósito se almacenan las mercaderías. Entonces ahí nosotros vemos que existen algunos candidatos a ser entonces entidades. Por ejemplo, tenemos por aquí lo que sería sucursales. Las sucursales puede convertirse en una entidad. También la empresa en sí y el depósito. Entonces son 3 candidatos a convertirse en entidad o en tabla, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que en el segundo ítem nos dice que se requiere almacenar información referente a la empresa. Entonces, de la empresa se quiere almacenar el RUC, razón social, el logo, y la dirección de la página web. Entonces, es lo primero que nosotros vamos a diseñar allí. Entonces, vamos a abrir nuevamente nuestro Workbench y vamos a crear esa primera tabla. Entonces, la primera tabla que vamos a crear se va a llamar entonces
empresas, ¿sí? Se va a llamar empresas. Y esa empresa puede tener, por ejemplo, puede tener un código de empresa, ¿sí? Y también nos dice que necesita de un nombre, ¿sí? Nombre o conocido normalmente como razón social. También nos pide el RUC. Entonces, primeramente vamos a almacenar el RUC, luego la razón social que sería como el nombre que tiene la empresa, si es una empresa jurídica, ¿verdad? Bueno, si es una empresa unipersonal, nada más que pondríamos aquí el RUC del dueño y también el nombre del dueño, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ahí el RUC, la razón social, y también necesitamos el logo. Bueno, el logo dijimos que iba a ser de tipo blob, ¿sí? Blob o long blob. Long blob tiene más capacidad, o sea que puedo, por ejemplo, subir un logo que tenga mayor resolución. Entonces voy a dejarlo allí preparado para, en ese caso, guardar un logo que sea muy grande, ¿verdad? O que ocupe mucho espacio. Bueno, entonces tenemos ahí el logo y necesitamos también la dirección de la página web. En este caso voy a poner aquí, solamente voy a poner web y voy a hacer que sea de 50 espacios o caracteres. ¿Está bien? Bueno, entonces vemos allí, tenemos que hacer algunas restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, el RUC es un campo obligatorio, entonces tenemos que marcarlo como not null. La razón social también es obligatorio cargarlo. El logo puede ser que no tenga la empresa, entonces no lo ponemos. También una página web, puede ser que una empresa tenga una página web o que no tenga, entonces lo dejamos así como un campo opcional, pero se debe cargar sí o sí el RUC y la razón social, entonces lo dejamos ahí. Entonces ahí tenemos nuestra primera tabla, la tabla empresas, pero si leemos nuevamente nos pide también guardar información acerca de las sucursales. De las sucursales es almacenar el nombre, dirección, teléfono, celular y el email. Entonces también nos dice que se desea almacenar la ciudad donde se encuentra ubicada. Entonces vamos a ir por parte. Lo primero que vamos a hacer es entonces crear una, una tabla que se va a llamar sucursales. Bueno, en esta tabla se va a almacenar entonces información acerca de las sucursales. Las sucursales normalmente tienen un número de sucursal. Muy bien, ese número de sucursal puede ir por aquí. Muy bien. Ahora también necesitamos, además del número, almacenar el nombre de la sucursal. Entonces el nombre, la dirección y también necesitamos almacenar información del teléfono, ¿sí? El teléfono de la empresa o de la sucursal, teléfono. Y también necesitamos guardar el celular y nos pedía también almacenar el email. Entonces tenemos ahí los campos que nos pide hasta el momento, ¿verdad? Entonces de vuelta tenemos que analizar y ver cuáles son los campos obligatorios. En este caso el campo nombre va a ser obligatorio, la dirección también va a ser obligatoria, el teléfono puede que no tenga, pero el celular sí. Entonces vamos a marcar como campo obligatorio. También el email va a ser un campo opcional, entonces va a quedar nada más que con este diseño. Entonces estos tres campos, nombre, dirección y celular, van a ser campos obligatorios, por eso lo marcamos como not null. Muy bien. Además nos pedía también entonces la ciudad donde se encuentra ubicada. Bueno, eso podríamos sencillamente crear un campo aquí. Por ejemplo, podemos crear un campo aquí que se llame ciudad. ¿Sí? Ciudad. Y lo dejamos allí como un campo obligatorio. Lo podemos dejar así. Eso podría funcionar, pero por una cuestión de normalización, entonces lo que se hace es separar este campo y convertirlo en una entidad o en una tabla. ¿Sí? Es lo
lo que se hace comúnmente, ya que la ciudad no guarda directa relación, vamos a decir, o no es propio de la sucursal. Por ejemplo, vemos que el nombre es algo que va unido muy fuerte a lo que es la sucursal, la dirección también, el teléfono, el celular y el email. Pero la ciudad viene a ser nada más que un lugar dentro de nuestra base de datos. Entonces, lo que se recomienda es separar eso en otra tabla. Muy bien, entonces voy a eliminar ese campo por una cuestión de normalización. Entonces voy a eliminar ese campo y lo voy a convertir entonces en una tabla que se va a llamar ciudades. Muy bien, la tabla ciudades va a tener un código y va a tener también entonces un nombre, que sería el nombre de la ciudad. Entonces ese campo que nosotros pusimos acá lo vamos a convertir en una tabla que va a tener un código primario que va a identificar a cada ciudad y también va a tener entonces un nombre. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Lo podemos dejar así, o si queremos también hacer una validación, también podríamos decir que este campo tiene que ser not null, que tiene que ser obligatorio. ¿Está bien? Bueno, entonces lo podemos dejar así. Y allí tenemos estas tres tablas. Bueno, al almacenarse la ciudad, por ejemplo, se da el caso de que una ciudad puede tener el mismo nombre, ¿verdad? Se puede dar el caso que se dupliquen esos nombres. Por ejemplo, que pertenezcan ciudades diferentes a distintos departamentos o provincias y que sean iguales. Entonces, en ese caso también se suele guardar información, entonces aunque no lo pida aquí, se suele hacer mucho el diseño donde se guarda lo que sería el departamento o la provincia donde se encuentra ubicado esa ciudad. Entonces tendríamos por acá departamentos y de vuelta tendría un código y un nombre. Entonces código y nombre. También sería de tipo not null. Entonces va a quedar de esa forma. Muy bien. Tenemos entonces la tabla ciudad, departamentos y normalmente también se suele completar con una tabla donde se almacenan el país de ese departamento. En el caso de que querramos guardar información acerca de un cliente que vive, por ejemplo, en otro país y entonces necesitamos saber también a qué país pertenece, de qué departamento es y en qué ciudad se encuentra. Entonces, en ese caso, normalmente se pide también guardar información acerca del país de origen del departamento, en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a crear la tabla países y vamos a asignarle también un código y también un nombre. Bueno, entonces nombre, solamente nombre. También va a ser not null y vamos a hacer que sea único, o sea que no se pueda repetir. Con eso estaremos bloqueando entonces la posibilidad, por ejemplo, de que se cargue dos veces el mismo país. Entonces lo bloqueamos. Sabemos que en el mundo no existe un país que tenga el nombre igual a otro, entonces por eso tenemos que restringir eso también dentro de nuestra base de datos y quedaría entonces de esta manera. También un campo importante que se suele almacenar a la hora de diseñar una base de datos es el campo de nacionalidad. ¿Está bien? Entonces la nacionalidad va relacionada con el país. Entonces quedaría de esta forma. Nacionalidad not null. Y podemos decir también que es unique, ¿sí? Entonces quedaría de esta forma. El código del país, el nombre del país y la nacionalidad de aquella persona que vive en ese país. Por ejemplo, si vive en Brasil, sería nacionalidad brasileña. Si vive en Paraguay, nacionalidad paraguaya. Si en Uruguay, la nacionalidad sería uruguaya. Y así, ¿verdad? Entonces, este campo de nacionalidad, por ejemplo, se utiliza muchísimo en sistemas que tengan que ver, por ejemplo, con nómina de alumnos. Por ejemplo, si queremos saber la nacionalidad de un alumno, entonces lo relacionamos directamente con el país de nacimiento de ese alumno. Entonces,
Para esos casos se suelen utilizar estas tres tablas que son prácticamente obligatorias y estándares para cualquier tipo de base de datos. Entonces tenemos por el momento estas tablas. Ahora tenemos que analizar cuáles son las relaciones que existen entre ellas. Por ejemplo, sabemos que en un país puede haber varios departamentos o varias provincias. Entonces, uno a muchos del lado de países. Y un departamento pertenece solamente a un país. Entonces tenemos allí entonces la relación uno a muchos. Entonces quedaría con esta relación. Vamos a marcar departamentos y países. Entonces, como vemos, lo que va a ocurrir es que el código primario de la tabla países va a pasar como código secundario aquí. Esta es le indica la relación 1 y sabemos que este símbolo, conocido coloquialmente como pata de gallo, lo que significa es que esta relación va a ser la relación muchas. Entonces va a ser un país, varios departamentos. Y ahí tenemos el código del país entonces. Muy bien, entonces eso podemos editarlo para que quede código país. Muy bien. Ahora vamos a analizar la relación que hay entre un departamento, una provincia y una ciudad. Lo mismo que pasa con países, ¿verdad? En un departamento podemos tener varias ciudades y una ciudad pertenece a un solo departamento. Entonces vamos a tener también una relación de muchos a uno o de uno a muchos. Y va a quedar así. Y aquí va a estar el código departamento. Muy bien. Entonces ahí tenemos las relaciones que existen entre países, departamentos y ciudades. Muy bien. Ahora entre empresas y sucursales. Nos decía el enunciado que una empresa puede tener varias sucursales. ¿Sí? Eso nos decía en el requerimiento o en el relevamiento. Eso se pudo detectar. Entonces, como vemos aquí, nos dice que se quiere llevar un control de las 5 sucursales de la empresa. Entonces, una empresa puede tener varias sucursales y eso es lo que tenemos que representar nosotros en nuestro modelo. Entonces, una empresa puede tener varias sucursales y una sucursal pertenece a una sola empresa. Entonces, la relación sería también de uno a muchos. Quedaría así. Y el código de la empresa, entonces vamos a ponerlo aquí en la tabla sucursales. Código empresa. Código empresa. Muy bien. Ya tenemos listo entonces la relación. Pero hay un dato más que se nos ha pasado de largo, entonces debemos de vuelta a leer muy bien, que nos decía también que además de la ciudad donde se encuentra ubicada, nos decía aquí en la última parte, entonces eso quiere también almacenar o se relaciona también con la sucursal. Entonces tenemos que relacionar ciudades con sucursales. Bueno, vamos a analizar. Una sucursal puede estar solamente en una ciudad. ¿Sí? No puede estar, por ejemplo, una sucursal físicamente no puede estar en dos ciudades al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, la relación entre sucursales y ciudades desde el punto de vista de las sucursales es de 1 a 1. Entonces, una sucursal en una ciudad. Pero fíjense que en una ciudad podemos tener varias sucursales. Entonces, la relación que quedaría es de muchos a 1. Así, entonces, el código primario de ciudades pasaría como código secundario de la tabla sucursales. Y vamos a hacer el cambio del nombre para que quede mejor. Código sucursal, entonces va a quedar así. Código sucursal. Y quedaría así por el momento entonces nuestra base de datos. Muy bien, ahora vamos a pasar al tercer requerimiento donde nos pide almacenar información acerca de las mercaderías. Entonces las mercaderías tienen un código interno. ¿Sí? Un código es lo que vamos a almacenar de las mercaderías. También hay un código de barras. Entonces ese es otro campo de la tabla mercadería que vamos a estar almacenando. También se desea almacenar la descripción de la mercadería. Es otra, entonces es otro campo. ¿Verdad? Después tenemos la unidad de medida. La unidad de medida sería otra cosa que se quiere almacenar. La marca también
la marca a la que pertenece, la categoría y el tipo de impuesto, que puede ser exento, 5% y 10%. Muy bien. Entonces vamos a hacer el diseño correspondiente a este tercer requerimiento. Muy bien. Vamos a crear aquí una tabla que se va a llamar mercaderías. Mercaderías. Muy bien. Nos decía que cada mercadería tiene un código interno. Entonces vamos a poner aquí código. Podemos poner código interno. Y aquí también nos pide almacenar el código de barras. Código de barras. También nos pide almacenar la descripción de la mercadería. La descripción. Y también nos pide almacenar la unidad de medida, la marca, la categoría y el tipo de impuesto. Muy bien, al igual que ocurre con ciudades, debemos crear las distintas entidades o tablas para esos datos por una cuestión de normalización, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener aquí una tabla que va a almacenar entonces la unidad de medida, unidades, medida, así le podemos llamar, unidades medidas, y la unidad de medida va a tener un código, también va a tener una descripción y un símbolo. Por ejemplo, un kilogramo, la unidad de medida kilogramo va a tener como símbolo kg. Y como descripción vamos a poner el nombre largo, vamos a decir. Acá por ejemplo puede ir kilogramo o metro. Y aquí el símbolo. Entonces vamos a tener esos campos para la tabla unidades de medida. La descripción va a ser not null y el símbolo también, al igual que va a ser también único, o sea que no se va a repetir. Por ejemplo, no podemos cargar dos veces una unidad de medida que sea metro, por ejemplo. Entonces, para eso tenemos que bloquear eso con el índice único. Muy bien, ya tenemos ahí la unidad de medida. Lo mismo debemos hacer con los campos de la tabla mercaderías. En el código de barras podemos hacer que sea obligatorio o que sea opcional. En este caso vamos a hacer que sea obligatorio y que el campo descripción también sea obligatorio. Que sea obligatorio y además que sea único para que no se dupliquen nombres o descripciones de las mercaderías. Muy bien. Allí ya tenemos entonces, por un lado, las unidades de medida y las mercaderías. También nos pedía almacenar la marca de la mercadería. Entonces tenemos que tener también una tabla donde se almacenen todas las marcas que vamos a tener. Eso va a tener un código y va a tener un nombre de la marca. El nombre de la marca va a ser not null, va a ser obligatorio y va a ser único también para evitar duplicación de marcas. Muy bien. También vamos a tener un campo. Aquí tendríamos que tener un campo, pero vamos a convertirlo en una tabla que va a ser la tabla categorías. La tabla categorías va a tener también un código y un nombre de categoría. Entonces vamos a hacer que el nombre de igual manera sea not null y sea único. Muy bien. Entonces vamos teniendo ahí unidad de medida, marcas, categoría. Y lo que nos faltaría es el tipo de impuesto. Entonces, el tipo o la tasa de impuesto. Entonces, vamos a llamarle nosotros tipos impuestos. O impuestos nada más podríamos llamar también. Va a tener un código de impuesto, una descripción y un porcentaje. Entonces, eso van a ser los campos porcentajes o porcentaje nada más, ya que tiene que estar en singular. Y va a ser not null, también va a ser de tipo único, ¿sí? Va a ser de tipo único. En cuanto a la descripción del porcentaje, en realidad podríamos dejarlo así. Muy bien. Allí ya tenemos entonces todas las tablas. Estas tablas guardan relación directamente con mercaderías y vamos a analizarlas. Una mercadería puede tener una unidad de medida. Entonces,
una sola unidad de medida. Y una unidad de medida puede ser para varias mercaderías. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener una mercadería Coca-Cola que se mida en litros y puedo tener también una mercadería, por ejemplo, leche, que también utilice la unidad de medida litros. Entonces, una mercadería tiene una unidad, pero una unidad de medida puede ser para varias mercaderías. Por eso debe ser relación 1 a muchos. De igual manera ocurre con marcas. Una mercadería tiene una sola marca, pero una marca puede pertenecer a varias mercaderías. Entonces tenemos también una relación de 1 a muchos allí. Muy bien. La categoría también, ¿verdad? Una mercadería pertenece a una sola categoría y en una categoría puede haber varias mercaderías. Entonces de vuelta es una relación 1 a muchos. El tipo de impuesto también. Una mercadería tiene normalmente un solo tipo de impuesto y un tipo de impuesto puede ser para varias mercaderías. Muy bien, entonces allí tenemos. Inclusive podríamos decir que una categoría tiene un tipo de impuesto y un tipo de impuesto puede estar para varias categorías. Podemos hacer también esa relación. En vez de hacer la relación directa de tipo de impuesto con mercaderías, podríamos hacer también sencillamente una relación entre categoría y tipo de impuesto. Entonces, dependería ya de cada uno, de la manera en que le sea más cómodo después manejar. Yo lo voy a dejar de esa manera por una cuestión de comodidad. Bueno, entonces aquí tenemos el campo código, unidad de medida, el código de marca, el código de categoría y también el código del tipo de impuesto, código tipo impuesto. Listo, entonces ya está ahí correctamente relacionado nuestras tablas con la tabla mercaderías. Perfecto, vamos a ordenar un poco allí. Y entonces vamos a continuar con los demás requerimientos. Hasta el momento, entonces, este es el diseño que está teniendo nuestra base de datos. Esto podemos guardarlo. Vamos a guardarlo aquí como superestrella. Y lo vamos a guardar. Muy bien. Ahora vamos a ver los siguientes requerimientos. Veamos ahora entonces lo que nos pide el punto número 4. Nos dice que las mercaderías se encuentran almacenados en diferentes depósitos que se identifican mediante un código y un nombre dentro de cada sucursal. Es necesario conocer de cada mercadería el stock disponible en cada depósito, el stock mínimo, el stock máximo, el precio de compra y el precio de venta, que es distinto dependiendo si el cliente es mayorista o minorista. Bueno, entonces en realidad nos va pidiendo muchas cosas aquí, ¿verdad? Vamos a ver primeramente. Nos dice que las mercaderías se encuentran almacenadas en diferentes depósitos. Entonces tenemos la entidad depósito relacionado con la entidad mercaderías. Depósitos que se identifican mediante un código y un nombre dentro de cada sucursal. Muy bien, entonces también vemos que existe una relación con la sucursal. La sucursal, el depósito y la mercadería. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una entidad llamada depósitos. Esta tabla o entidad, entonces vamos a llamarle depósitos. Depósitos y va a tener dos campos. El campo código, que sería el código del depósito, y va a tener también entonces una descripción o un nombre. El nombre del depósito va a ser de tipo not null también. Bueno, entonces ahí tenemos la tabla que faltaba, la tabla depósitos. Ahora, esta tabla depósitos nos dice que tiene relación con la sucursal. Vimos al principio que en una sucursal habían diferentes depósitos donde se almacenaban las mercaderías. Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar sucursal con depósito y luego ver la relación que hay con mercaderías. Muy bien. Sucursales y depósitos. Entonces, una sucursal puede tener varios depósitos. Una sucursal, varios depósitos, y un depósito solo pertenece a una sucursal. Entonces,
La relación que existe es de muchos a uno o uno a muchos. Y tenemos allí, por ejemplo, el número de sucursal. Número sucursal va a ser entonces sucursal. Va a ser entonces allí el campo que va a relacionar con el campo sucursales. Muy bien, entonces ahora veremos qué relación existe entre depósitos y mercaderías. En un depósito puede haber varias mercaderías y una mercadería puede estar en varios depósitos. Entonces, esa es la lógica, ¿verdad? En un depósito hay muchas mercaderías y una mercadería puede estar almacenado en varios depósitos. Entonces, la relación que hay entre depósitos y mercaderías es una relación de muchos a muchos. Entonces, debemos poner esa relación muchos a muchos entre mercaderías y depósitos. Entonces, se nos crea aquí una tabla intermedia. Esta tabla intermedia normalmente se conoce como detalle de mercadería o normalmente se conoce como stock, el stock de mercaderías. Bueno, entonces vamos a poner aquí el código interno, el código de la mercadería, por un lado, código mercadería y el código del depósito. Entonces, código depósito quedaría así. Perfecto. Bueno, ahí está. Entonces, la tabla intermedia stock. Ahora también nos pide conocer de cada mercadería justamente el stock disponible, también el stock mínimo, el stock máximo, el precio de compra, el precio de venta, que hay dos tipos, ¿verdad? Depende si el cliente es mayorista o minorista, entonces vamos a tener dos precios de venta allí, ¿verdad? Muy bien, eso tenemos que guardarlo entonces aquí en la tabla stock, ya que no lo podemos guardar aquí porque el precio de la mercadería puede variar dependiendo de la sucursal y del depósito, inclusive de donde se encuentre. Entonces, lo ideal es colocarlo en la tabla stock. Entonces, aquí vamos a poner el stock actual. El stock actual, que puede ser un valor decimal o puede ser un valor doble. En este caso vamos a poner que sea un valor decimal y vamos a poner que va a ocupar, por ejemplo, 14 espacios en total y también va a almacenar la parte entera. Entonces tenemos que poner 14 significa el número máximo de dígitos que va a tener. Una coma, vamos a poner allí una coma y vamos a indicar ahí cuántas posiciones decimales va a almacenarse. Entonces si indicamos 2, entonces se van a almacenar 2 posiciones decimales. Por ejemplo, puedo tener un stock de algún producto pesable, por ejemplo, que sea, por ejemplo, de 10.5 kilogramos, entonces, o 10.25 kilogramos. Entonces, hasta 2 valores decimales se va a almacenar. Eso es lo que indicamos con esta parte, ¿sí? La parte del 2. Puedo indicar más dígitos decimales, pero con eso creo que ya sería suficiente. Bueno, tengo el stock actual, ahora me falta almacenar el stock mínimo. El stock mínimo normalmente se usa para definir el stock mínimo de un producto. Por ejemplo, en un reporte yo puedo definir el stock mínimo y que se hagan pedidos automáticamente cuando es el stock actual esté por debajo o sea igual al stock mínimo. Entonces me da la posibilidad de hacer pedidos en forma automática. Entonces eso hay que cargarlo a la hora de inicializar o de crear nuestras mercaderías. Stock mínimo va a ser de tipo decimal también y vamos a definir que va a almacenar máximo 14 dígitos y va a almacenar 2 dígitos en la parte decimal. Muy bien, stock mínimo ya tengo y el stock máximo, entonces es para ponerle un tope a los pedidos, ¿verdad? Entonces hasta este stock máximo se va a realizar. Ponemos ahí decimal 14,2 de vuelta. Entonces ya tenemos ahí el stock mínimo, máximo y lo que nos faltaría ahora es anotar aquí el precio de compra. Entonces el precio de compra
es muy importante. También podemos definir, podemos ver, por ejemplo, un precio estimativo. Si son 14 lugares, lo que vamos a estar teniendo es lo siguiente: un dígito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dígitos, ¿sí? Y en total, pero van a ocupar dos lugares, entonces sería algo así. Algo así va a ser que se va a estar almacenando, ¿sí? Entonces voy a agrandar un poco más y tenemos ahí que almacenaría hasta este número. Es en realidad un número bastante grande que tal vez no lleguemos a usar todos los dígitos que tenemos disponibles. Entonces yo creo que estaría bien ya eso para también definir ahí el precio de compra. Muy bien. Con eso no nos quedaríamos sin espacio, por ejemplo, para cargar el precio de compra. Entonces, decimal que ocupe también 14,2. Inclusive, viendo el tamaño que tiene este dígito, el dígito 14, podemos poner solamente que tenga 10 dígitos para lo que tiene que ver con stock, ¿sí? Creo que es más que suficiente. Y en caso que se requiera más dígitos, entonces lo único que tendríamos que hacer es agregarle más dígitos, ¿verdad? Hacer una alteración de la tabla y agregarle más dígitos. Por el momento lo vamos a dejar así. Precio compra. También tenemos que definir el precio de venta, que depende, ¿verdad? Precio de venta minorista, por un lado, va a ser décimo, 14, 14,2. 14,2. Y también tenemos el precio de venta mayorista. ¿Sí? En este caso tenemos dos precios. Es algo muy común que exista el precio mayorista y el precio minorista. Si tenemos más precios, por ejemplo, precios que tengan que ver con clientes frecuentes o otro tipo de precios, entonces podemos crear una tabla aparte, ¿sí? Una tabla que se llame precios. Entonces ahí van a ir los precios de mis productos. En este caso, por una cuestión de comodidad, entonces definimos como campo, ¿sí? El precio va a ir como campo. Pero en el caso de que necesitemos manejar varios precios, muchos precios, por ejemplo, precios contados, precios a crédito, entonces allí ya conviene crear una lista de precios aparte de la tabla stock y relacionarlo con ella. En este caso vamos a dejarlo ahí para poder simplificar nuestro diseño. Muy bien, precio de venta mayorista y minorista, 14,2. Perfecto. Ahora tenemos que definir cuáles van a ser los campos obligatorios, ¿sí? Los campos obligatorios aquí van a ser el stock actual, hay que cargar el stock mínimo, el máximo, precio de compra, precio de venta, minorista y también el mayorista. Entonces, bueno, en realidad el mayorista puede ser opcional, ¿sí? Puede ser que no lo cargue. Entonces, puedo inclusive definir un valor por defecto, si es que no le cargo, que le agregue un 0 allí. Lo mismo podríamos poner con el stock mínimo y máximo, pero vamos a dejarlo para esta clase, para este diseño, vamos a dejarlo ahí. Muy bien, ahí tengo entonces la tabla stock. Perfecto. Lo guardo. Vamos a ver ahora el siguiente requerimiento. El siguiente requerimiento, el que es el requerimiento número 5, nos dice que nos habla acerca de los comprobantes de venta, ¿sí? Los comprobantes de venta pueden ser de diferentes tipos, entonces vamos a tener un tipo de comprobante, ¿verdad? Puede ser factura, ticket o recibos, y están numerados utilizando el sistema de numeración utilizado por la SED, donde se especifica la sucursal, el punto de expedición y el número de documento que se incrementa consecutivamente. Bueno, ejemplo, y ahí tenemos, este es el sistema de numeración de comprobantes de venta utilizado por la Subsecretaría de Estado de Tributación de nuestro país. Entonces vamos a hacer un diseño que se ajuste a este requerimiento, ¿sí? Estos tres primeros números o tres primeros dígitos entonces corresponde a la sucursal. Por ejemplo, tenemos una sucursal que sea Casa Central, entonces su código va a ser 001 y el punto de expedición, que sería la caja. Por ejemplo, si tenemos una caja o dos cajas, podemos codificarlo aquí. En este caso vemos que
tenemos de la sucursal 5, tenemos en la caja 2 este número de factura, ¿sí? La numeración 520. Esta numeración va incrementándose hasta llegar al máximo y se vuelve a resetear. Vamos a decir que vuelve a iniciar de 1. Entonces esto va a ir incrementándose, llega al final y se vuelve a resetear, ¿sí? Entonces este sistema de numeración es el que vamos a aplicar nosotros aquí. Recuerden entonces, los 3 primeros números indican la sucursal, luego el punto de expedición, que sería la caja donde se realiza ese recibo, y por último estos 7 dígitos que corresponde a la numeración de la factura, que va incrementándose. Comienza en 1, 2, 3, 4 y va hasta llenarse, y cuando se llene va a volver a iniciar de 1. Entonces eso hay que tener en cuenta. Además se debe almacenar la fecha, la hora y la condición de venta. La condición de venta que puede ser al contado o a crédito. Entonces tenemos ahí también un dato que almacenar acerca de la condición. Condición, hay dos posibilidades, que sea contado y crédito, entonces esto debe convertirse en una entidad. Además, se debe especificar en el detalle, sería en el detalle de venta, la cantidad, la descripción de la mercadería, el precio unitario y la tasa de impuesto. Veamos entonces cómo quedaría esto. Bueno, por un lado, entonces tengo los comprobantes de venta, que existen diferentes tipos, ¿sí? Vamos a iniciar por aquí. Entonces tengo los comprobantes de venta, le puedo llamar, por ejemplo, acá puedo poner, le puedo llamar ventas. Ventas. Y como nos dice aquí, ya no nos dice qué datos se quiere guardar, entonces vamos a dejarlo ahí mientras. Lo que nos dice es que existen de diferentes tipos. Al existir distintos tipos, entonces automáticamente debemos crear aquí una entidad, una tabla que pueda guardar esos registros, ¿sí? Tipos documentos. Entonces tenemos tipo documento, tenemos un código y tenemos también un nombre. Bueno, entonces el nombre va a ser not null y va a ser único. Muy bien. Entonces en esta tabla vamos a ir almacenando los tipos de documento. Por ejemplo, el código 1 puede pertenecer a la factura, el código 2 puede ser el recibo de dinero y así sucesivamente. Entonces allí vamos a ir almacenando nuestros tipos de documento. Por el momento tenemos esta tabla con esos campos y esta otra tabla de ventas que aún no nos ha pedido almacenar nada sobre ella. Bueno, lo que nos dice también es que están numerados utilizando el sistema de numeración utilizado por la SED, donde se especifica la sucursal, el punto de expedición y el número de documento. Entonces ese sería el dato que necesitamos almacenar acerca de la venta, que sería el número de factura, ¿sí? Pero el número de factura, como vemos, está dividido en 3 partes. Entonces vamos a ponerlo aquí. Primeramente tenemos el código de sucursal. Código de sucursal, que vimos que el código de sucursal tiene 3 dígitos. Entonces, por esa razón vamos a limitar nuestro tipo de dato entero, vamos a limitar a 3 dígitos nada más. Y vamos a marcar esta propiedad, la propiedad zeroField, para que se nos rellene con 0 si es que no le pasamos nosotros. Por ejemplo, pasamos 1, entonces que él rellene con 001. Ahora, después del código de sucursal, lo que vamos a necesitar también es el punto de expedición o el número de la caja. Entonces, punto de expedición va a ser también de tipo INT con 3 lugares. Muy bien, 3 lugares. Va a ser también de tipo zeroField, o sea que va a tener la restricción zeroField. Ahora, también vamos a tener finalmente el número de comprobante o el número de factura en este caso. El número de comprobante va a ser de tipo INT y va a ocupar 7 lugares, ¿sí? Va a ocupar 7 lugares y va a ser también el not null y zeroField. Muy bien. Esto va a ser una clave primaria compuesta, entonces aquí estamos seleccionando 3 campos que van a ser las claves primarias de los registros que se van a almacenar aquí.
Entonces a esto se le conoce como clave primaria compuesta. Perfecto, quedaría de esa forma. Ahora vamos a ver qué datos más nos pide almacenar. Nos pide también almacenar fecha, hora y condición de venta. Entonces la fecha voy a poner por aquí, fecha de tipo date, y la hora puedo ponerla aparte o puedo ponerla también directamente en un solo campo. Para eso tendría que usar el tipo de dato datetime o fecha y hora, ¿verdad? O también puedo solamente utilizar, en este caso voy a almacenar la fecha y la hora en dos campos diferentes, entonces voy a utilizar, en vez de datetime, voy a utilizar solamente time. Time lo que hace es almacenar la hora y date lo que hace es almacenar una fecha que yo le pase. Muy bien, eso va a ser también obligatorio, obviamente va a ser obligatorio. Y también me pide entonces la condición de venta. La condición de venta puede ser contado o crédito. Hay dos posibilidades. Puedo crear un solo campo o normalmente se suele crear una tabla llamada condiciones. Condiciones que van a ser aquí un código. Por ejemplo, código 1 puede pertenecer a la condición contado. Y aquí voy a tener el nombre, not null, y va a ser también de tipo unique. Entonces, código 1, contado. Código 2, crédito. Y ahí voy a tener la condición de venta. Muy bien. También nos pide, a ver, condición de venta, que puede ser contado o crédito. Además, se debe especificar en el detalle la cantidad, la descripción de la mercadería, el precio unitario y la tasa de impuesto. Muy bien. Entonces, es solamente esto lo que nos pide almacenar. Perfecto. Ahora vamos a hacer entonces la relación. Bueno, vamos a analizar. Un tipo de documento, por ejemplo, una factura, puede ser para varias ventas, ¿sí? Para varias ventas. Y una venta solamente puede tener un tipo de documento. Entonces la relación que es resultante es de 1 a muchas, de esta forma. Muy bien. Ahora, condiciones. Una venta solamente puede tener una condición y una condición de venta puede aplicarse a varias ventas. Entonces, de vuelta ahí tengo una relación de 1 a muchos. Muy bien. Ahí voy teniendo ya entonces mi relación. Perfecto. Voy a cambiarle el nombre a los campos que acabamos de crear, a las claves secundarias que acabamos de crear. Bueno, se va a llamar código tipo documento. Y también voy a tener por acá el código de la condición. Código condición. Muy bien. Ahí tengo entonces ya creado lo que tiene que ver con las ventas, la condición de venta y el tipo de documento del cual me hablaba en el supuesto. Muy bien. Ahora habla del detalle. Bueno, el detalle va a ser el resultado de lo siguiente. Fíjense, ventas y mercaderías. Bueno, en una venta yo puedo tener varias mercaderías y una mercadería se puede vender varias veces. Entonces la relación que resulta es una relación de muchos a muchos, ¿sí? Muchos a muchos, y tiene aquí un detalle. A este detalle o a esta tabla intermedia se le suele llamar detalles ventas. Y en el detalle de venta vamos a tener el código de la mercadería. Código de la mercadería. Sí, tengo el código de la mercadería. También voy a tener el código de la sucursal, que corresponde al comprobante de venta, código de sucursal, el punto de expedición, que corresponde a la venta, y el número de comprobante, que también corresponde a la venta. Entonces aquí se forma una clave primaria también conocida como clave primaria compuesta, ¿sí? Ya que está compuesto por varios campos. Y aquí también quiere que almacene, en el detalle me decía que quiere que almacene la cantidad de productos que se lleva, ¿sí? La cantidad va a ser de tipo doble, va a definir que sea doble 14,2, número muy grande,
pero que me va a asegurar que cualquier cantidad yo voy a poder vender. Ah, perdón, era decimal el que íbamos a estar usando. Bueno, decimal. Ahí está. Ahora también me pide almacenar la descripción de la mercadería. ¿Por qué guardo aquí la descripción? Fíjense que la descripción ya lo tengo aquí, en la tabla de mercaderías. Bueno, yo suelo almacenar la descripción porque, por ejemplo, un comprobante de venta es un documento que no se puede alterar, ¿sí? No, de ninguna manera yo puedo alterar. Si yo tengo en mi sistema la opción de modificar esta descripción, al modificar esta descripción, entonces eso afectaría a todas las ventas anteriores que yo haya hecho y yo podría tener allí ya un problema, una inconsistencia en mis comprobantes de venta. Si yo tengo impreso, entonces eso no va a ser igual, ¿sí? Si yo cambio aquí la descripción, si por ejemplo aquí le puse Coca-Cola y eso se vendió así, ¿verdad? Entonces, y después yo vengo y cambio esta descripción, allí voy a tener problemas. Entonces, por esa razón, yo guardo también en el detalle la descripción, aunque lo tenga aquí, aunque sea una redundancia. Para mí no lo es, ya que me permite evitar así la inconsistencia de datos si es que se llega a modificar este campo. Muy bien, por esa razón. Lo mismo pasa con el precio de compra, ¿sí? El precio de compra también yo debo almacenarlo aquí porque ese precio de compra puede cambiar. El precio de compra, recordemos que lo tenemos definido. Aquí voy a poner 14,2 como siempre. El precio de compra lo tenemos definido aquí en el stock, ¿sí? El precio de compra, pero este precio de compra puede ir variando y yo debo almacenar ese precio de compra con el cual compré y vendí, entonces para poder hacer el cálculo de lo que sería la ganancia, ¿sí? Bueno, perfecto, entonces eso yo tengo que tener en cuenta. Precio de compra y el precio de venta, ¿sí? Precio de compra y precio de venta. Debo tener allí decimal 14,2 para que pueda yo calcular después la ganancia. La ganancia no me pide, pero normalmente eso es lo que más le interesa a los clientes, para saber cuál es la ganancia. Entonces la ganancia podemos ponerla aquí como un campo o podemos hacer el cálculo después de eso, ¿verdad? Yo lo voy a poner allí, la ganancia va a ser un campo, va a ser de tipo decimal también, tipo decimal 14,2 y va a ser una columna generada, ¿sí? La columna generada, entonces va a ser el resultado del precio de compra por el precio de venta. Muy bien. Entonces yo, si es que pongo aquí la expresión, al ser este campo una columna generada, yo no voy a necesitar enviarle datos a él. Él automáticamente va a agarrar los valores del precio de compra, del precio de venta y va a calcular la ganancia. Bueno, aquí tengo algunos errores. Precio de compra. Bueno, en realidad, para calcular la ganancia debe ser precio de venta menos precio de compra, ¿sí? Todo esto multiplicado por la cantidad. Entonces debo utilizar allí unos paréntesis, ¿sí? Precio de venta menos precio de compra es la ganancia y lo multiplico por la cantidad que yo lleve. Muy bien. Ahí está. Entonces esa sería mi ganancia neta, ¿sí? Precio de venta menos precio de compra multiplicado por la cantidad. Perfecto. Ahí tengo entonces la ganancia, es una columna generada. No voy a necesitar yo enviarle un valor. Lo va a tomar de los valores que yo tenga en precio de compra, precio de venta y cantidad. Perfecto. Muy bien, ahí ya tenemos. Entonces, lo que faltó también es definir si va a ser virtual o va a ser almacenado. Vamos a dejar que sea virtual para poder ahorrar un poquito de espacio. Perfecto, ahí entonces tenemos el detalle de ventas. Lo que faltó definir también es la obligatoriedad de los campos. El campo cantidad es obligatorio, al igual que la descripción, precio de compra, precio de venta. Perfecto. Esto podemos dejarlo así ya que es un campo calculado, ¿sí? Ya, le damos a guardar
Y tenemos por el momento entonces este diseño hasta el punto número 5. También me pide almacenar entonces la tasa de impuesto, también hay que almacenar, ¿sí? El código de la tasa de impuesto también hay que almacenar aquí, ya que una mercadería puede cambiar de impuesto y eso no debería afectar a las ventas anteriores que se han hecho. Entonces aquí debe ir también código impuesto. Código impuesto de tipo INT. Listo. Código impuesto puedo ponerlo aquí, por ejemplo, y que sea también not null. Muy bien. Quedaría entonces el detalle de venta de esta forma. Muy bien, con eso hemos terminado entonces lo que tiene que ver con el punto número 5. Ahora el punto número 6 nos dice que también se desea almacenar los datos de los clientes que realizan las compras, como ser cédula, RUC, si es que tiene, el nombre completo del cliente, su fecha de nacimiento, teléfono de contacto y ciudad a la que pertenece. Entonces también necesitamos almacenar información acerca de los clientes. Para eso creamos una tabla que se llame clientes. Clientes va a tener un código interno, un código de cliente, va a tener también lo que se conoce como cédula de identidad o documento nacional de identidad o DNI. Entonces vamos a poner aquí que la cédula sea de tipo, puede ser de tipo varchar que sea de tipo varchar 14. Y también voy a necesitar el RUC que sería como el identificador fiscal, ¿sí? Entonces el RUC vamos a poner aquí varchar, vamos a dejarlo también podemos dejarlo en varchar 45, ¿sí? Para asegurar. Bueno, tenemos la célula del RUC y también el nombre del cliente. También interesa almacenar, podemos almacenar nombre y apellido aparte o directamente todo en un campo. Yo voy a almacenar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Y también necesito el teléfono de contacto, entonces teléfono o número de contacto, ¿sí? Eso sería todo. Entonces la cédula es un campo que normalmente es obligatorio, pero ¿qué ocurre si un cliente no sabe su número de cédula? Entonces vamos a dejarlo allí, que no sea obligatorio. El RUC no todos los clientes tienen, el apellido deberían tener todos los clientes. La fecha de nacimiento a veces tampoco te quieren dar, entonces lo dejamos ahí. Y el número de teléfono tal vez tampoco te quieran dar. Entonces los campos obligatorios van a ser estos dos, nombre y apellido. Para este ejemplo, como les digo, dependiendo de la situación puede cambiar esto, ¿sí? Si es una empresa donde sí o sí tengo que tener un número de teléfono, entonces lo marcaría acá como not null. Perfecto. Tenemos ahí entonces la tabla clientes. Además nos decía que de los clientes quiere saber la ciudad a la que pertenece. Entonces vamos a tener aquí una relación con ciudad y clientes. Un cliente puede vivir en varias ciudades, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que un cliente solamente puede vivir en una ciudad en un periodo de tiempo. Entonces la relación real sería una ciudad para un cliente, o un cliente vive en una ciudad y en una ciudad pueden vivir varios clientes. Entonces la relación que queda es de muchos a uno o de uno a muchos. Y aquí tenemos el código de ciudad en la tabla clientes. Entonces voy a modificar esto. Código ciudad. Ahí está el código de la ciudad. Y tengo ya acá mi tabla clientes. Perfecto. Ahora, el cliente también se relaciona con la venta, ¿sí? Un cliente puede realizar varias compras en este caso, o varias ventas, o puede participar en varias ventas. Entonces, y en una venta solamente puede participar un cliente. Estamos hablando desde el punto de vista, por ejemplo, de una factura, ¿verdad? Un cliente puede tener varias facturas a su nombre y una factura solamente puede ser para un cliente específico. Entonces la relación que resultaría es una relación de uno a muchos. Entonces quedaría así. El código de cliente va a pasar también a formar parte
de la clave secundaria de la venta. Bueno, entonces código cliente, voy a poner ahí. Listo, código cliente ya está. Está relacionado entonces con la venta correspondiente. Voy a ir ordenando a la medida que se pueda. Por ejemplo, aquí esta sucursal, la ciudad. Puedo traerlo un poco más aquí. Esto es todo un arte y hay que tener paciencia también para ir ordenando, ¿verdad? Lo ideal es que no se crucen las líneas para que al mirar el diseño no dé pie a confusiones, ¿verdad? Muy bien, ahí está más o menos. Listo, entonces ahí cumplimos con el sexto requerimiento donde nos pedía almacenar datos acerca de los clientes. Vamos a ver ahora los demás requerimientos. El requerimiento 7 nos habla de las compras, ¿sí? Las compras a crédito para los clientes mayoristas pueden ser financiados en cuotas, ¿sí? Entonces las compras a crédito generan cuotas dependiendo de las formas de cobro establecidos por la empresa que se caracterizan por una descripción, plazo e intervalo de días para cada vencimiento. Muy bien. Entonces aquí identificamos que para las compras o las ventas a crédito tenemos cuotas, ¿sí? Que dependen también de las formas de cobro. Entonces tenemos ahí vamos a decirle dos posibles entidades, cuotas y formas de cobro. Entonces vamos a diseñar eso aquí. Vamos a tener primeramente una forma de cobro. Entonces formas cobro. De las formas de cobros se necesita almacenar, entonces vamos a ponerle un código y se necesita almacenar de las formas de cobro. Se quiere almacenar lo siguiente, se quiere almacenar, nos decía que se quería almacenar la descripción, ¿sí? Por ejemplo, la descripción aquí va a ser de varchar, va a ser not null, va a ser obligatoria. La descripción luego nos pide también, después de la descripción, nos pide entonces el plazo y el intervalo de días. Entonces, intervalo. Vamos a tener el intervalo que va a ser de tipo int, ¿sí? El plazo va a ser también de tipo int. Va a ser not null y not null. Perfecto. Bueno, esta descripción debería ser único también. Bueno, ahí tenemos entonces la tabla formas cobro. Aquí, por ejemplo, cargaríamos código 1, que la descripción sea la forma de cobro, sea por ejemplo mensual, ¿sí? El plazo serían 30 días y el intervalo va a ser entonces, el plazo sería en cuántas cuotas queremos hacerle, por ejemplo puede ser 12 cuotas, y el intervalo es cada cuánto va a vencer esa cuota. Como es una forma de cobro mensual, entonces el intervalo serían 30 días. Si es un código 2, por ejemplo, que puede ser quincenal por 10 pagos, entonces el intervalo sería cada 15 días y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, una venta puede tener una forma de cobro, pero una forma de cobro puede aplicarse a varias ventas. Entonces va a quedar así, uno a muchos. Y aquí voy a tener el código de la forma de cobro. Entonces voy a modificar eso, código forma cobro. Perfecto. Bueno, va tomando forma nuestra base de datos, ¿sí? Y ya tengo los clientes, la forma de cobro y lo que me falta es la cuota, ¿sí? Las cuotas se generan por las ventas que son a crédito, entonces las cuotas y dependen de las formas de cobro, ¿verdad? Bueno, voy a tener la cuota por un lado. Vamos a ver si nos da más información en el otro punto, ¿verdad? El sistema debe ser capaz de almacenar las cuentas a cobrar, ¿sí? Las cuentas a cobrar serían las cuotas que generan las ventas a crédito, donde debe figurar el monto de la cuota, el monto pagado, la fecha de vencimiento y si la cuota fue cancelada o no. Bueno, entonces vamos a crear aquí, vamos a crear un número de cuota, número cuota,
Y vamos a tener también, por aquí vamos a tener el monto de la cuota, que va a ser décimo 14,2. Y también me pide almacenar el monto pagado. En realidad podría yo calcular también ese, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo así para simplificar nuestro diseño. Monto pagado, décimo 14,2. Como les digo, este monto pagado puedo yo calcularlo también por programación, pero por una cuestión de facilidad, entonces vamos a dejarlo allí. La fecha de vencimiento es muy importante, fecha de vencimiento de tipo date, ¿sí? De tipo date, muy bien. La fecha de vencimiento y también si la cuota fue cancelada o no. ¿Puedo yo saber si la cuota fue cancelada o no? Dependiendo si el monto pagado y el monto de la cuota son iguales, ¿verdad? Si son iguales, entonces va a estar cancelado. Pero puedo tener también un campo que puede llamarse cancelado, por ejemplo, que sea de tipo int y ocupe solamente un espacio. Entonces, allí voy a guardar, por ejemplo, un 0 si está cancelado y un 1 si no está cancelado, o al revés, ¿verdad? Entonces, para eso es este campo. Este campo sirve como estado y ahí tendría entonces el monto de cuota que sea not null, monto pagado, fecha de vencimiento y cancelado también que sea not null. Perfecto, vamos a analizar ahora. Una venta puede tener varias cuotas y una cuota pertenece a una sola venta, no puede pertenecer una cuota a varias ventas. Entonces, en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a poner la relación 1 a muchos identificable entre cuotas y ventas, ¿sí? Bueno, entonces aquí voy a seleccionar cuota, venta, listo. Y como vemos, se van copiando los códigos primarios de aquí, pasan como código primario también de cuotas. Entonces tengo el número de la cuota, tengo el código de sucursal, el punto de expedición y tengo el número de comprobante también aquí. Muy bien, código de sucursal, punto de expedición, número de comprobante, puedo ponerlo aquí arriba. Y el número de cuota por abajo. Entonces quedaría por el momento así nuestro diseño. Veamos ahora lo que nos pide el siguiente requerimiento. Muy bien, vamos a verlo. Ya tengo listo el 8, ahora el 9 me pide. También el sistema debe realizar el control de los diferentes usuarios que tendrán acceso al sistema. Entonces, queremos almacenar información acerca de usuarios, ¿sí? Se debe almacenar su CI, nombre y apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, usuario y la clave de acceso al sistema. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear una tabla que se va a llamar usuarios, ¿sí? Vamos a tenerlo, a ver, por aquí. Podemos tener aquí una tabla que se llame usuarios. Esta tabla usuarios va a tener un código interno, un código de usuario, y va a tener también los datos de la cédula o cédula de identidad, ¿sí? Cédula de identidad también va a tener nombre, también va a tener apellido, va a tener también fecha de nacimiento de tipo date, y también va a tener, me pedía la dirección, el teléfono y el usuario y clave del sistema. Muy bien, usuario y clave del sistema. Muy bien, vamos a ver los campos obligatorios aquí. Cédula, debo tener sí o sí, nombre, apellido, también, fecha de nacimiento, puedo tener también dirección, teléfono, usuario, clave. Toditos serían obligatorios, ¿sí? Obligatorios. También podemos tener aquí un campo, podemos llamarle activo, para saber si ese usuario está ahora activo o no, ¿sí? Si es un empleado, por ejemplo, que ya le dimos de baja, no debería ser capaz de usar su usuario y clave y lo manejamos mediante un estado de si está activo o no ese usuario. Muy bien, entonces ya está listo eso. Son las informaciones básicas que vamos a almacenar de los usuarios.
Seguimos leyendo y nos dice que los usuarios tienen distintos niveles de acceso al sistema. Por ejemplo, el cajero solo puede acceder a las opciones de venta del producto, el encargado de compras solo puede registrar compras y el administrador tiene acceso total. Entonces, podemos tener una tabla que diga aquí el nivel del usuario. Por ejemplo, niveles usuarios, que sea un código y que sea una descripción, que sea obligatoria y sea única. Bueno, entonces marcamos todo eso. Ahora, un usuario puede tener un solo nivel. Lo normal es que tenga un solo nivel, pero si tiene más de un nivel, entonces la relación sería uno a muchos por aquí. Y un nivel de usuario se puede hacer para varios usuarios, entonces sería uno a muchos también aquí y habría una tabla intermedia para manejar el caso en que un usuario tenga más de un nivel de usuario. Pero lo normal es que tenga un solo nivel, entonces quedaría un nivel de usuario para muchos usuarios. Quedaría de esta forma. Y el código de nivel usuario va a ser entonces clave secundaria de la tabla usuarios. Muy bien. Entonces eso era lo que nos pedía. Sí, eso es todo lo que nos pedía entonces el requerimiento 9. Vamos a ver el requerimiento 10. El requerimiento 10 nos habla acerca de los cajeros. Los cajeros realizan una apertura de caja al comenzar la jornada laboral. Entonces, la apertura de caja se hace al principio, ¿sí? Al comenzar la jornada laboral. Y se debe almacenar la fecha, hora y monto de apertura. Entonces, vamos a ello. Vamos a almacenar en una tabla entonces la apertura de la caja. Bueno, para realizar la apertura de la caja debo tener también datos de la caja. Entonces voy a tener cajas, código, y voy a tener aquí también un nombre de la caja. Va a ser not null y va a ser unique. Entonces tengo por ahí la caja. Tengo también la apertura. De la apertura me pedía almacenar el número de apertura. Voy a tener el número de apertura, la fecha, la hora y el monto de apertura. Muy bien, monto de apertura. Entonces va a quedar por el momento así, décimo 14,2. Muy bien. Va a ser not null, not null, not. Perfecto. Entonces ahí tengo la apertura. Bueno, un usuario realiza una apertura. Entonces la relación sería, un usuario puede hacer varias aperturas y una apertura solamente puede hacer un usuario. Entonces la relación que queda es de 1 a muchas, ¿sí? Código usuario. Voy a tener entonces aquí código usuario y también el código de la caja, ¿sí? El código de la caja. Una caja puede ser aperturado varias veces y en una apertura de caja, en una apertura solamente se puede abrir una caja. Entonces quedaría la relación de muchos a uno o uno a muchos. Y el código de la caja entonces va a quedar aquí. Tiene que ser aquí aperturas. Y aquí abajo el código de la caja. Código caja. Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces con eso ya tengo la parte de apertura. Una apertura hace un usuario y lo hace en una caja. Muy bien. Solo al realizar la apertura puede empezar a realizar los cobros, de los cuales se desea almacenar la fecha y la hora en la cual se realiza, así como el monto total de la operación. Los cobros pueden ser de diferentes tipos, entonces tengo efectivo, cheque, tarjeta, y pueden combinarse. Por ejemplo, se puede pagar con tarjeta y efectivo a la vez. En ese caso se debe especificar el monto correspondiente al pago en efectivo y en tarjeta. Bueno, entonces tengo ya la apertura realizada y una vez que realizada la apertura yo debo realizar los cobros, ¿sí? Entonces voy a tener lo que se conoce como cobros o movimientos de caja. Va a ser aquí. Puede llamarse cobros o movimientos de caja. Yo le voy a llamar cobros. Eso va a tener un número de operación. Y voy a tener también
A ver, voy a tener también la fecha del cobro, ¿sí? La fecha del cobro, que va a ser de tipo date, ¿sí? Va a ser de tipo date. Y luego me pide entonces, otra cosa que me pedía era la hora, que va a ser time. Y también el monto cobrado. Entonces va a ser decimal. El monto total 14,2. Muy bien, va a ser not null, not null, not null. Entonces tengo ahí ya los cobros que dependen de la apertura, ¿sí? Bueno, entonces tengo un cobro. En una apertura puedo hacer varios cobros y un cobro solamente es para una apertura. Entonces tengo ahí la relación de 1 a muchos. El número de apertura por un lado. Número apertura. Y listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a leer más. Nos pedía también la fecha, la hora, el monto. Los cobros pueden ser de diferentes tipos. Puede ser efectivo, cheque y tarjeta. Entonces necesitamos también definir tipos de código. También nos dice que se pueden combinar esos tipos de cobro. Por ejemplo, una parte puedo pagar en tarjeta, otra parte en efectivo o otra parte en cheque. Entonces necesitamos definir también una tabla que se llame tipos cobros. Entonces tipos cobros va a almacenar el código del tipo cobro. Por ejemplo, efectivo es código 1 y la descripción obviamente aquí not null y unique. Muy bien. Entonces, un cobro puede tener varios tipos de cobro, como nos decía aquí. Nos decía que pueden combinarse, por ejemplo, se puede pagar con tarjeta y efectivo a la vez. Entonces, aquí va a quedar un cobro, pues se puede aplicar a varios, o un tipo de cobro se puede aplicar a varios cobros, y un cobro puede ser de varios tipos. Entonces, se va a crear por aquí una tabla intermedia que vamos a llamarle detalles cobros o detalles tipos cobros, y tenemos el número de operación por un lado y el tipo de cobro, código tipo cobro, por el otro lado. También es necesario almacenar aquí el monto de la operación o el importe, ¿sí? Decimal 14.2. Muy bien, 14,2. El monto va a ser también not null. Perfecto. Y con eso vamos a poder manejar, por ejemplo, si yo vengo y quiero realizar un pago, me van a cobrar, yo puedo combinar, puedo pagar en cheque, en efectivo, y entonces eso me va a permitir hacer esto, ¿verdad? Y después para poder hacer el arqueo de caja correspondiente. Muy bien, voy a tener entonces estos campos por aquí, lo voy a apartar. A ver, aquí. Muy bien, ahora esta parte, este módulo, debe ir unido a lo que serían las cuotas, ¿sí? Entonces, las cuotas van a estar por aquí y las cuotas son los que van a irse cobrando, ¿sí? Entonces, también puedo almacenar con las ventas, ¿sí? Entonces, los cobros se aplican a las ventas o puedo aplicarlo a las cuotas. Sería lo mismo, ¿verdad? Daría lo mismo. Entonces, vamos a ver. Un cobro, ¿sí? En un cobro puedo yo pagar varias cuotas, ¿sí? En un cobro puedo pagar varias cuotas y una cuota puede aparecer en varios cobros. Por ejemplo, si quiero hacer pagos parciales, entonces la cuota número 1 de la factura tanto puede estar en un cobro y en otra fecha y con otro monto puede cancelarse. Entonces hay una relación de muchos a muchos entre cuotas y cobros. Entonces aquí vamos a llamarle nosotros detalles, cobros, cuotas. Así se va a llamar. Muy bien. El código de sucursal. Voy a tener allí el punto de expedición. También el número de comprobante.
Allí también el número de la cuota. También. Y el número de la operación, ¿sí? Número de cuota, número de operación. Muy bien, entonces el detalle de cobro de cuotas quedaría de esa forma. También sería bueno almacenar aquí el monto cobrado, ¿sí? El monto cobrado discriminando por cada cuota, ¿sí? Entonces vamos a tener también de vuelta un campo monto que va a ser de tipo decimal 14.3 o 14.2, perdón, 14,2. Muy bien, este campo va a ser el monto parcial, ¿sí? Y este sería el monto total, ¿sí? Monto total le voy a llamar para no confundir. Muy bien. Entonces con eso ya quedaría lista nuestro diseño hasta el momento, ¿sí? Perfecto, entonces tenemos las ventas, eso generan cuotas, las cuotas se cobran, los cobros pueden ser de diferentes tipos y los cobros se hacen solamente si realizo una apertura de caja. ¿Quién realiza la apertura de caja? Lo realiza el usuario en una caja específica, indicando el monto de apertura. Muy bien, entonces hasta allí tenemos lista. Vamos a ver ahora entonces si nos pide algo más. Al finalizar la jornada, cada cajero debe realizar el cierre de su caja. Entonces vamos a necesitar almacenar los datos de cierre de caja, donde se debe especificar la fecha y la hora de cierre. Muy bien, entonces vamos a tener un cierre de caja. ¿Sí? Por aquí podemos tener un cierre. Cierres cajas. Muy bien, lo que ocurre con el cierre es que podemos reutilizar este número de apertura para unificar, ¿sí? Entonces, si solamente vamos a realizar un cierre allí, entonces podemos utilizar este código. Va a ser de 1 a muchos, ¿sí? Una apertura puede tener varios cierres, entonces. Y voy a tener aquí el número de apertura, también la fecha que es de tipo date y la hora, que es de tipo time. Perfecto, entonces not null. Quedaría entonces de esta forma. Muy bien, entonces veamos qué más nos pide. En el punto número 11 nos pedía también, además de se realiza el arqueo de caja, ¿sí? El arqueo de caja donde se anota la fecha, la hora y el monto recaudado dependiendo de cada tipo de cobro, que puede ser efectivo, cheque, tarjeta, ¿sí? También el sistema debe realizar el arqueo automático para verificar si existen o no diferencia entre el arqueo del cajero y los registros del sistema. Bueno, entonces vamos a dar un diseño a esa situación, ¿sí? Ya tengo el cierre, me falta realizar entonces, tengo el cierre, me falta realizar el arqueo, ¿sí? El arqueo de caja, que consiste en contar cuánto dinero fue lo que se recaudó y compararlo con lo que tenemos registrado en el sistema para saber si hay faltantes o sobrantes. Entonces, arqueos, cajas, base. Bueno, de igual forma podemos utilizar, por ejemplo, este mismo código, caso que se haga en una sola vez. Entonces, una apertura puede tener varios arqueos o un arqueo en este caso. Y aquí vamos a cargar el número de apertura, la fecha, que va a ser de tipo date, la hora, que va a ser de tipo time. Muy bien. La fecha y la hora. Con eso entonces quedaría listo. Not null para fecha y hora. Muy bien. Ya tengo el arqueo de caja. Pero me da un dato muy importante. Nos dice que en el arqueo de caja se anota la fecha, la hora y el monto recaudado dependiendo del tipo de cobro. Entonces, un arqueo, como sabemos, en un arqueo puede haber varios tipos de cobro
Y un tipo de cobro puede estar en varios arqueos. Entonces aquí voy a tener el detalles, arqueos, caja. Muy bien. Tengo el código del tipo cobro, y también tengo el número de apertura de la caja, número apertura. Muy bien. Y aquí es donde voy a anotar el monto o el importe, ¿sí? Decimal 14,2. Listo. Esto va a ser también de tipo not null, o sea que va a ser obligatorio, mejor dicho. Va a ser de tipo décimo. Y ahí voy a tener entonces mi arqueo de caja dependiendo del tipo de cobro. Por ejemplo, efectivo, código 1, voy a traer acá el código 1 y el número de apertura correspondiente con su monto correspondiente, el monto en efectivo en este caso, ¿verdad? Puede ser también, como dice acá, en cheque o en tarjeta. Entonces, este diseño que yo le mostré me permite también manejar esa parte. También el sistema debe realizar el arqueo automático. El arqueo automático para verificar si existen o no diferencias. Muy bien. Esto más bien es ya programación, pero tiene que ver con lo que contabiliza el arqueo y con los registros del sistema. Entonces, para poder almacenar eso, deberíamos tener aquí, podemos crear uno que sea monto del cajero y el monto del sistema para ver si hay o no faltantes, ¿sí? Monto cajero, monto sistema, décimo 4,2, o sea que 14,2, perdón. Esto voy a eliminarlo y voy a eliminar, tiene que ser aquí 14, entonces voy a poner 14,2. Listo, y con eso entonces puedo yo comparar los totales que ingresa un cajero y lo que el sistema registra. Muy bien. Veamos si nos pide algo más. Sí, eso es todo. Bueno, entonces con eso ya hemos finalizado el diseño de nuestra base de datos, ¿sí? Tenemos ya listo un diseño básico para control de stock, ¿sí? Control de stock, realizando ventas, cargando mercaderías, manejando también usuarios y niveles de usuarios. Y por supuesto la apertura, el cierre y el arqueo de caja. Muy bien. Entonces quedaría algo así. Como les digo, podemos ordenar un poco para que no se crucen las líneas. Creo que con este orden que le di ya es más que suficiente. Ninguna línea se cruza encima de la otra. Muy bien. Una cuestión estética, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es sincronizar nuestra base de datos con nuestro servidor. Entonces le damos sincronizar, seleccionamos la base de datos superestrella, le damos next, next, next. Y este es el código SQL para creación de tablas, ¿sí? Pueden echarle un vistazo para ver, por ejemplo, cómo se declaran los tipos de datos, los nombres, los primary key, los índices, las restricciones y todo lo que tenga que ver con creación de tablas, ¿sí? Le damos a ejecutar y una vez finalizada la ejecución, vemos que no hay errores, le damos a cerrar y con eso ya tenemos entonces en nuestro servidor de base de datos, ya tenemos disponible la base de datos superestrella para ir trabajando. Muy bien, entonces hasta aquí el video de hoy y en las siguientes clases vamos a ver, por ejemplo, vamos a entender un poco más este diseño que hicimos realizando la carga de datos, ¿sí? Vamos a cargar los datos en cada una de estas tablas y vamos a ver si nuestro diseño cumple con los requerimientos que nos han solicitado. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase.